Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre y nos salvaste, Señor, sin ningún mérito y nos diste la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos, toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos y te lo alabamos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos también por darnos esta oportunidad para poder reunirnos. Sabemos que en esta hora estás con nosotros, Señor, y que nos miras a cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, y que con tu santa mano, Señor, nos sustentas. Y que cada vez nos renuevas, Señor, nos haces más santos, nos haces más perfectos como hijos tuyos, Señor, para que cuando estemos delante de ti, delante de tu gloria, no nos mostremos en ti, Señor, con vergüenza. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos que los sanen lo antes posible. Los hermanos y hermanas que son débiles de corazón, los que están siendo tentados, los que están en medio de dificultades, Señor, te pedimos de que ninguno caiga y que los sostengas a cada uno de ellos y que les des sus respectivas gracias también, Señor. Los hermanos y hermanas que están llevando a cabo su vida en fe en el extranjero, Señor, te pedimos de que los sustentes con tu mano y que les des poder y sabiduría para que puedan vivir firmemente en la vida en fe. Y también, Señor, te agradecemos por darnos la oportunidad y las plataformas online para que puedan escuchar los hermanos y hermanas la palabra. En esta hora, Señor, la palabra que tú nos quieres dar. ¿Cómo debemos de vivir, Señor? Te pedimos de que nos enseñes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la iglesia, por favor. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, de versículo 5 y 6 vamos a leer. San Mateo capítulo 5, versículo 5 y 6. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hasta aquí. Hoy han venido más hermanos y hermanas de lo que yo esperaba, pero espero, ¿no? Espero ese momento en el que podamos reunirnos todos aquí sin que falte ninguno. Además, yo creo que Dios nos dará un tiempo en el que podamos reunirnos libremente, aprender la palabra y tener comunión los unos a los otros, ¿no? Los unos con los otros. Hoy, a través de las palabras que hemos leído, ¿qué tipo de persona es bienaventurada, ¿no? Entre estas palabras que hemos leído, que Jesús dijo cuando estaba en el monte, ¿no? ¿Quiénes son los bienaventurados, no? El Señor explica quiénes son. Nosotros sabemos que las personas del mundo, las bendiciones que quieren obtener, las personas del mundo son bendiciones físicas, ¿no? No tienen nada que ver con lo que Dios quiere dar a las personas realmente, ¿no? Es completamente diferente, ¿no?
una bendición que realmente es preciosa, es eterna, ¿no? Está completa de gracia. Esta es la bendición que Dios quiere dar, pero es una bendición completamente diferente a lo que las personas del mundo quieren recibir. Entonces debemos de aprender qué es esa bendición y cómo podemos recibir esa bendición. Entonces, primero, los pobres, ¿no? Los que lloran, tendrán bendición. Ya hablamos la semana pasada que una persona llega a la vida con las manos vacías y se va luego con las manos vacías. Una persona tiene que conocer, una persona pobre es una persona que conoce que su estado es muy pobre, ¿no? Y que en este mundo nada le puede traer la verdadera satisfacción y la verdadera felicidad en su corazón, ¿no? Bienaventurados, ¿no? Los pobres en espíritu, como está escrito, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una promesa darles a esas personas la gracia de la salvación y la bendición de entrar al cielo, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y los que lloran son los que lloran por sus pecados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nosotros nacimos en medio del pecado y vivimos cometiendo todo tipo de pecados de acuerdo a los deseos de nuestra carne depravada, que está lejos de Dios y está perdida, ¿no? La palabra, ¿no? Que la persona que llora por su espíritu, por su alma, esa persona sabe que está destinada a ser juzgada y destruida ante Dios por sus malas acciones, pero esa persona será consolada, significa que será perdonada y recibirá la salvación. Luego, después, hablamos el domingo pasado, las personas mansas. Después de recibir la salvación, el Espíritu Santo viene al corazón de las personas y planta en nosotros el carácter de Cristo, que es completamente diferente del carácter de pecado que recibimos cuando nacimos, ¿no? Por medio de Adán. Jesús nos dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese corazón manso y humilde no se obtiene por instrucciones morales ni por esfuerzos humanos, sino la persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, como es el carácter de Cristo. Debido a que la naturaleza de Cristo está dentro de ella, esa persona, una persona que no ha nacido de nuevo, Cristo no puede estar en su corazón, ¿no? Tiene que ser después de recibir la salvación, el corazón de Cristo viene a esa persona. Y en la palabra el Señor dice que hay que ser manso y humilde de corazón. Un corazón manso es un corazón que obedece silenciosamente la palabra de Dios en cualquier dificultad y adversidad. La mansedumbre en la Biblia habla de esto, ¿no? Como una oveja que es llevada ante el matadero, ante sus trasquiladores, ¿no? Las ovejas se quedan enmudecidas y calladas, no abren su boca. Cuando Jesús, una persona que era una persona inocente, fue condenado a muerte y fue crucificado, él no se quejó ni se resintió en algún momento, sino que sufrió toda clase de vergüenza, reproche, fue llevado al monte y fue crucificado. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios. Obedeció en silencio la voluntad de Dios hasta que murió silenciosamente en la cruz y derramó toda su preciosa sangre, y por medio de él nosotros fuimos salvos. El corazón del Señor tiene que ser nuestro corazón. Después de recibir la salvación, nosotros también seguimos al Señor. Sería una figura mansa, una persona que carga la cruz, su cruz, y sigue su camino. Aunque a pesar de que haya sufrimientos y dificultades, pero no se quejan, ¿no? De los sufrimientos y las adversidades que vengan, sino que simplemente va andando recto hacia el Señor, mansamente, ¿no? Eso es una persona mansa.
nosotros, después de recibir la salvación, debemos volvernos verdaderamente mansos. Ahora, la palabra que vamos a aprender hoy: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, después de recibir la salvación, y obedecerán enmudecidamente, ¿no?, la palabra de Dios, con ese corazón manso, ¿no? Esa persona tiene hambre y sed de justicia. Hay muchas cosas en las que no somos capaces de pensar rápidamente, ¿no? Pero vamos a pensar en estas palabras por un momento. En el mundo se dice que las personas que están llenas, comen, beben y se divierten, son personas que son bendecidas. Sin embargo, el Señor dijo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No, por supuesto, no se refiere al hambre y la sed de la carne, ¿no? Es decir, los que nacen de nuevo anhelan la justicia de Dios y obedecen a Dios. Y esto se convierte en sí su más sincero deseo. Por eso es una persona que tiene hambre y sed de justicia. Como una persona hambrienta que busca comida, como una persona sedienta que busca agua, ¿cómo se sienten? ¿Alguna vez se han muerto de hambre por no comer nada? ¿Han estado a punto de morir de hambre, perdón? No me refiero a ponerse en dieta a propósito, sino por no tener nada que comer. Yo tuve tal experiencia. ¿Y también recuerdan tener algún momento en el que hayan estado sedientos? Seguramente no. Porque siempre hay agua cerca, ¿no? Cuando comes algo, si tienes sed en cualquier momento, tienes agua. Cuando yo era joven, yo seguía a un abuelo. Este abuelo iba de pueblo en pueblo para ir a arreglar, ¿no?, cosas. Era muy manitas, ¿no? Entonces yo, como me parecía muy divertido, lo seguí. Y por un sendero de una montaña, ¿no?, lo seguí y y el pueblo estaba muy lejos, ¿no? Y yo aún me acuerdo que tenía mucha sed ese día, ¿no? En ese momento yo solo pensaba en el agua. Yo quería simplemente divertirme y lo seguí. Y luego, madre mía, ¿no? Y por ese sendero, ¿no?, de montaña, al igual que no había agua y el pueblo estaba lejos, ¿no?, ¿qué sed no tenía? La gente que tiene sed busca agua. ¿Dónde está el agua?, ¿no? Así que como una persona hambrienta y sedienta anhela ansiosamente comida y agua, también hay un corazón que desea ansiosamente, ¿no?, dentro del corazón de los cristianos. La gente de este mundo vive con hambre y sed de los deseos carnales. Algunas personas tienen sed de dinero. Simplemente, durmiendo y despertando, solo piensan en dinero. ¿Cómo puedo yo ganar mucho dinero? ¿Cómo puedo volverme cada vez más rico? Eso es sed de dinero. Otros están sedientos de la fama, del honor, del mundo. Hay algunas personas que quieren ser exaltadas y elogiadas por la gente. ¿Cómo puedo hacer yo para ser elogiado, para recibir respeto de la gente? Las personas que desean el poder tienen sed de poder. ¿Cómo puedo llegar yo a ser más alto, pisotear a los que tengo abajo, ¿no?, y trepar hasta arriba y convertirme en el más grande, ¿no? Eso es una persona que tiene sed de poder. Y luego hay otras personas que tienen sed de arte, que en su propia opinión, ¿no?, ellos piensan que son elegantes, que son artistas, ¿no? Esculpen su elegancia, pintan, cantan.
y dedican toda su vida para todo este tipo de cosas. Otra persona, también los hobbies, ¿no? Los pasatiempos. Yo, después de recibir la salvación, cuando fui a todo el país a evangelizar, un estudiante, ¿no?, me siguió y me dijo que me quería ayudar a evangelizar, ¿no? Pero luego, este joven estaba yendo a la facultad de teología, ¿no? Y él me dijo que tenía un gran hobby. Y le pregunté, ¿cuál es tu gran hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo? Y él me dijo que era coleccionar antigüedades, ¿no? Porque si tienes dinero puedes comprar antigüedades, ¿no? Y dice que con estas antigüedades, ¿no?, cuando las tocan o algo, cuando las colecciona y las toca, siente como el poder, el olor corporal de sus antepasados, ¿no? Entonces yo le dije, ¿qué tipo de locura estás hablando, no? ¿Cómo vas a oler o vas a notar como el olor corporal de personas que han muerto ya en la antigüedad? Entonces yo le dije todo tipo de cosas, lo reprendí, ¿no? Por tener todo tipo de pasatiempos que realmente son inútiles. Y con eso, ¿qué vas a hacer realmente? Las personas malgastan su tiempo por cosas inútiles, al fin y al cabo, realmente. Hay personas, ¿no?, que desperdician su tiempo, su energía y riquezas en cosas inútiles. Y hay algunas personas que tienen sed, ¿no?, de sexo, ¿no? Una persona, ¿no?, que no está satisfecha con otra persona. Quiere ese hombre, a esa mujer. La mujer samaritana fue así, ¿no? Tuvo 5 maridos durante 5 años y ahora está con el 6º, y con el marido con el que está no es ni siquiera su marido. Esa mujer tenía sed. Por eso, cuando iba al pozo, ¿no?, con su cántaro a sacar agua y bebía agua, es porque tenía sed y iba a seguir teniendo sed. Pero Jesús le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? Por lo que las cosas que ves en este mundo, las personas del mundo tienen hambre y tienen sed de todas estas cosas, están vagando por el mundo. Sin embargo, se dicen que los animales están satisfechos, completamente satisfechos, y cumplen todas sus condiciones físicas. Ser feliz para ellos es estar contento, al fin y al cabo. Cuando estás lleno, te sientes lleno, dices, ¿no? Y dices, madre mía, estoy tan lleno que no tengo ni siquiera envidia al presidente de este país, ¿no?, por todas las cosas deliciosas que he comido. Pero después de pasar ese tiempo, luego vuelves a tener sed, vuelves a tener hambre. Como las personas de este mundo tienen alma, con las cosas de este mundo no se pueden satisfacer. Como yo tengo un alma, tengo un corazón que anhela a Dios, porque tengo un alma. A causa del pecado, nosotros estábamos lejos de Dios y estábamos perdidos, ¿no? Así que cualquiera que quiera buscar a Dios, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, no se refiere, ¿no? Parece que está buscando a Dios, ¿no? Pero no. Eso es la religión, al fin y al cabo. La religión es el esfuerzo humano de tratar de encontrar a Dios. Ese es el significado de religión. Pero si vemos en Salmo 14, ¿no? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como está tan lleno de pecado, personas que tratan de buscar a Dios buscan en lugares que no son correctos, ¿no? Y al final caen en equivocaciones.
Cuando tú cuando cometes un pecado en tu conciencia, ¿no? Te pincha, ¿verdad? ¿No? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? La conciencia es una actividad del espíritu, por eso siempre está ansioso ante Dios, ¿no? Si existe Dios, ¿no? Hay personas que piensan pecadoras, ¿no? Si no existe Dios, ¿no? Si existiese Dios, Él me juzgaría, ¿no? Por el pecado, por lo que espero que no exista Dios, ¿no? Hay personas que piensan así. Pero si vemos, ¿no? Quieren enterrar sus pensamientos, ¿no? En el pensamiento de que no hay Dios y quieren pecar con confianza. Ese es el corazón de las personas últimamente. Si vemos en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. E incluso, ¿no? Si este cuerpo muere, el alma no muere. Y ese alma será destinada ¿a dónde? Al cielo o al infierno, ¿no? Un corazón que anhela la eternidad para que una persona pueda entrar en el reino de los cielos y ser abrazado por Dios. Antes de todo eso, esa persona no va a tener felicidad ni va a ser feliz. Pero hay personas que deambulan por el mundo para encontrar esa felicidad, pero se equivocan de lugar. Entonces, de acuerdo con Proverbios 14:13, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja, ¿no? Al igual que tú te ríes, ¿no? Físicamente por fuera te estás riendo, pero por dentro tienes esa congoja, ¿no? Tienes ese dolor en el corazón. Es el dolor del alma que se eleva profundamente, ¿no? Pero trata de esconderlo con su carne para olvidar ese dolor. Comen, beben, cantan, gritan y tratan de tapar el gemido de sus almas, ¿no? Con los fuertes sonidos del mundo, ¿no? Entonces, dentro de esa persona hay un conflicto del alma. Si el problema de ese alma no se resuelve, nunca podrá obtener la verdadera felicidad con nada del mundo. Pero no importa lo que haga la gente, incluso si esparce dinero, no está satisfecho. Cuando los ricos mueren cuando los ricos mueren, ¿qué dicen? ¿Qué es esto? ¿Qué hice? Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. El alma parece, ¿no? Que se va a divertir y va a comer y beber, ¿verdad? Al igual que un niño que pierde a su madre y está ansioso y grita todo el rato, mamá, 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 ¿no? Sigue llorando, entonces quieres calmar a ese niño para que no llore más, le pones un caramelo en la boca, le traes juguetes divertidos, le dices que le vas a vestir con ropas bonitas. A lo mejor lo puedes aliviar durante unos minutos, pero va a seguir llorando por su madre hasta que no encuentre a su madre, hasta que no esté en los brazos de su madre. Ese niño va a seguir llorando y llorando, ¿no? Así son las personas del mundo, viendo las cosas equivocadas del mundo, que tratan de apaciguar sus almas con las cosas equivocadas del mundo. Es por eso que las personas de este mundo realmente no están satisfechas cuando ganan dinero. Realmente los ves muy lamentables. ¿Y qué vas a hacer? Hay muchas más personas que, pensando que van a obtener todo tipo de felicidad, al fin y al cabo se han vuelto más infelices, ¿no? Hay demasiadas
Incluso si tratas de ganarte algo de honor, todo se apaga. Como si un globo que está a punto de descender, ¡pum!, se explota, ¿no? Y desaparece. Es todo en vano. Incluso si recibes elogios de la gente, eso no es para nada, ¿no? Yo pensé esto cuando era joven. Cuando yo era joven, realmente es sorprendente que ya haya pensado en esto, ¿no? Antes de creer en Jesús me refiero, ¿no? Si yo muero, yo lo que dije es, si yo muero, si yo he hecho un gran trabajo y yo muero, espero que alguien haga por mí una tumba bonita, ¿no? Una tumba de piedra de oro y que grabe mi nombre con joyas de diamantes, ¿no? Yo pensé en eso. Y no tenía nada que ver conmigo realmente. Y luego, desde el primer año de la escuela de secundaria, yo fui a la iglesia, ¿no? De acuerdo con las reglas de la escuela dominicana en ese momento, y aprendí la Biblia y conocí a Dios, ¿no? Y viví una vida cristiana celosa durante 10 años. En el exterior yo decía, como yo creo en Jesús, pues voy a ir al cielo. Y siento mucho por las personas que no creen en Jesús, que van a ir al infierno. Entonces yo... las emociones, ¿no? Realmente se energizan, ¿no? Y los himnos los cantaba de manera divertida, pero en mi corazón aún estaba vacío. ¿Cómo puedo ganar dinero y vivir sin envidiar a los demás? Cuando veo una buena casa al pasar, ¿no? Yo lo veía esa casa y decía, ¿cuándo puedo vivir yo en una casa así? Cuando veía un auto nuevo y genial, un coche nuevo y genial, y decía, ¡ay, madre mía, qué envidia! Había muchas cosas que envidiaba aún así. Entonces, para vivir así, estudié mucho sin apretando los dientes y sin dormir, ¿no? Para llegar a ser alguien en esta vida. Pero no fue así, después de recibir la salvación. En ese momento yo dije, si hay alguien más feliz que yo en este momento, que salga. Y sigo siendo la misma persona, desde el momento en el que recibí la salvación. Mis pecados quedaron perdonados para siempre, mi alma fue salvada, Dios es mi Padre. Incluso si mientras vivo aquí en este mundo Dios está conmigo y me protege, cuando yo deje este mundo iré al reino de Dios y viviré en un lugar eterno donde no hay lágrimas, donde no hay problemas, donde no hay dificultades o desgracias, un lugar para vivir para siempre con Dios. Y yo, como creo en esa promesa del cielo que está escrito en la Biblia, desde ese momento, viendo a las personas ricas o las personas que vivían bien, pues yo no envidiaba en nada en absoluto. Yo decía más bien, ¿tendrían esas personas la felicidad que yo tengo ahora mismo? Yo tenía ese orgullo, ¿no? Porque estaba esa seguridad. Entonces, las personas de este mundo solo tratan de satisfacerse con la riqueza y con las cosas físicas de este mundo. Pero eso nunca puede eliminar el conflicto del alma. Tienes que sentir el conflicto del alma realmente. Pero para evitar sentirlo, sigues intentando esconder ese conflicto con cosas vanas. Dios le dijo al hombre rico, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será todo lo que has provisto? Si has acumulado conocimiento, honor, riqueza, todo lo que tú quieras. Eso es todo tuyo. Si en un abrir y cerrar de ojos todo va a desaparecer. Por eso, la gente tiene sed, tiene hambre de cosas vanas de este mundo, por cosas inútiles en este mundo. Y buscan y vagan continuamente. Así son las personas del mundo. Pero sin embargo los cristianos, nosotros, los cristianos comimos del pan de la vida y bebimos del agua, de ese cántaro en el cual nunca vamos a tener sed, ¿verdad? En San Juan 6:35, yo soy el pan de la vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Seguimos en San Juan 4, 13 y 14. 13 y 14. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua que si la bebes no volverás a tener sed jamás, y que dentro de ti correrán ríos de agua viva. Aquellos que no creen ni siquiera pueden imaginarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que comer? ¿Dónde está eso? Para no volver a tener sed. Eso realmente no significa la sed del cuerpo, sino la verdadera satisfacción de nuestras almas, ¿no? Seamos pobres, si otros me insultan, si otros me desprecian, yo viva o muera. Como dentro de mí hay una felicidad tan inmensa, esa felicidad no desaparece, incluso si eres pobre o estás enfermo, te estás muriendo, no desaparece. Y si aún escuchando la palabra y no entiendes qué es, debes de resolver ese problema primero. De lo contrario, puedes ser infeliz para siempre mientras buscas las cosas en este mundo, las cosas inútiles, ¿no? Las cosas vanas. Seguimos en San Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Nunca morirá. Nunca morir es la vida eterna. Es decir, un cristiano es una persona que come del pan de la vida, ¿no? Que comió del pan de la vida y bebió del agua, en el cual nunca va a tener sed. Y las personas que han nacido de nuevo tienen un anhelo completamente diferente a las personas del mundo. Primero, los que son salvos anhelan la palabra de Dios. En San Mateo 4:4, en las palabras de Jesús, Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero vivir por la palabra de Dios no se refiere a la comida física, ¿eh? Aquellos que no son salvos son aquellos cuyas almas están muertas, por lo que no tendría sentido, ¿no? Si tú llevas comida o arroz, ¿no?, a los muertos, ¿eso va a ser comida para ellos? No, están muertos realmente, ¿no? Por lo tanto, las personas que no han sido verdaderamente nacidas de nuevo no pueden comprender el verdadero significado de la palabra, aunque lean 1000 veces la Biblia, aunque escuchen y aunque aprendan. Pueden entenderlo intelectualmente, moralmente, históricamente, literalmente, pueden entenderlo así, pero no sabrá que esas palabras serán un verdadero gozo para su alma, no lo sabe. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Si vemos en Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Lo valoro más después de recibir la salvación, ¿no? Valoró más la palabra de Dios que su propia comida. Yo después de recibir la salvación, aunque no podía hacer otra cosa, decidí, ¿no?, de leer la Biblia cuidadosamente. Mientras asistía a la facultad de teología, ¿no?, yo el Nuevo Testamento lo leí más de 50 veces y el Antiguo Testamento más de 30 veces, ¿no? Lo leí mucho. Incluso antes de comer leía un capítulo de la Biblia y luego comía, y después de comer pues leía otra vez. Lo hacía habitualmente, ¿no? Yo me esforcé mucho así. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Después que los israelitas saliesen de Egipto en el desierto, todos los días Dios hizo maná para que los israelitas pudiesen comer. Así como los israelitas recogían y comían maná todos los días, nosotros debemos leer
escuchar y anhelar la palabra de Dios todos los días. Después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán, guiado por el Espíritu Santo, se fue al desierto, ayunó durante 40 días y tuvo hambre. El diablo vino, el tentador, y lo probó. Si eres hijo de Dios, ¿por qué se te ve tan pobre si eres hijo de Dios? ¿Por qué parece que te estás muriendo de hambre ahora mismo? Tú tienes poder. Así que di que estas piedras se conviertan en pan. Está escrito, ¿no? De que Jesús no hay nada que no pueda hacer, ¿no? Puede convertir en esta piedra incluso en un descendiente de Abraham, ¿no? Y parece que Jesús va a coger esta piedra, ¿no? Y lo va a convertir en pan, pero ¿Jesús qué dijo? Escrito está, citando Deuteronomio 8:3, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que las personas no solo deben comer y vivir con alimentos carnales, sino que también tienen que leer y escuchar la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que tienes que obedecer la palabra. Tienes que vivir una vida obedeciendo la palabra de Dios. Nosotros, tan pronto que leemos las palabras que hemos visto en San Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Nosotros comemos y vivimos, pero no solo vivimos, además comiendo de la comida carnal, ¿no? Sino que más importante que esto es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que leer, escuchar y aprender la palabra. Esa es nuestra comida y eso es lo correcto, ¿no? Pero lo que el Señor está diciendo, no se refiere a que en el momento en el que en el momento que tengas hambre tienes que leer la Biblia y escuchar. No se refiere a eso. Sino que en el momento en el que cuando tú obedeces la palabra, esa palabra se convierte en tu comida, ¿no? Aquellos que escuchan la palabra y aprenden mucho, pero no la ponen en práctica, realmente no están comiendo, no se están alimentando de la palabra, sino que son oidores de la palabra y olvidadores. Los que oyen la palabra, los que escuchan y la olvidan, son personas que se engañan a sí mismos, realmente. Eso no puede ser comida de verdad. Cuando lees y escuchas y entiendes la palabra, tienes que ponerla en obra, tienes que ponerla en práctica, ¿no? Así realmente sería la verdadera comida, que se convierte en verdadera comida, la palabra de Dios, ¿no? Tienes que aprender la palabra todos los días y obedecerla todos los días, diariamente. Esa debería ser nuestra comida. Así que en Jeremías 15:16, fueran halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías dijo así. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Entonces, ¿te regocijas solo con lo que sabes? No. Cuando obedecemos, el gozo va siendo cada vez más mayor. ¿Por qué debería aprender y conocer la palabra? No solo para darse cuenta de la gracia de Dios, sino para realizar el amor de Dios, para conocer y obedecer la santa voluntad de Dios. Entonces, si la palabra de Dios, como está escrito en Salmo 119:103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Las palabras de Dios son más deliciosas, son más dulces que la miel. Si vemos también en Salmo 19:10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la deliciosa miel. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destila del panal. Las personas anhelan más que el oro puro, ¿no? El oro afinado. Cuando las personas ven el oro afinado, abren sus ojos, ¿verdad?
Pero nosotros, sea lo que sea, nosotros debemos de anhelar la palabra del Señor más que el oro afinado. Tenemos que anhelar la palabra del Señor más que la miel que destila el panal. La miel del panal se refiere a la miel que se obtiene directamente de los panales. Esa miel está realmente, es una miel muy grumosa y a la vez es muy dulce, ¿no? Yo lo he probado y es muchísimo más dulce. Pero para aquellos que no son salvos, ellos dicen, ¿no? Los que no son salvos dicen que leen la Biblia pero no prueban nada. Hay algunas personas que dicen que leen la Biblia y dicen que cuando leen la Biblia cuando no pueden dormir, ¿no? Porque como no es divertido para nada, pues entonces empiezan a leer la Biblia y se quedan dormidos, ¿verdad? Yo no sé si tendrán esas experiencias. Pero cuando no, los chicos y chicas solteros leen historias de amor, ¿no? Sus ojos se abren y están leyendo toda la noche, ¿verdad? Y porque les parece divertido. Pero ¿por qué la palabra de Dios no es tan divertida? ¿Es eso así acaso? No quiere leer la palabra, no quiere escucharla, no quiere entenderla, no quiere obedecerla. Alejarse de la palabra es alejarse de Dios, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Cómo puedes estar cerca del Dios que no se puede ver y cerca de la palabra? Escuchar la palabra es escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra es obedecer la palabra de Dios, y regocijarse con la palabra es regocijarse con Dios, porque Dios es revelado a través de la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero odias tanto la palabra, el Verbo. Por supuesto, hay muchas palabras difíciles en la Biblia. Si son tan difíciles, pues déjalo quieto. Si hay mucha comida en una mesa y un niño pequeño trata de intentar comer todo, no es correcto realmente. Solo puede comer lo que le es para él, ¿no? Y ya cada vez que es mayor, pues come cosas más duras, un poco más picantes, lo que sea, ¿no? De todos modos, la palabra debe ser gozo en nuestro corazón. De lo contrario, ¿qué pasa si mi alma está muerta o mi alma está enferma? Si no tienes ese sentir, ¿no? Hay gente, ¿no? Que prueban todo tipo de estas cosas, ¿no? Cuando ves a las personas, ¿no? A los niños que solo ven las cosas dulces e innecesarias y luego no tienen hambre de comer comida verdadera, ¿no? Es decir, odian escuchar la palabra del mundo, ¿no? Cuando están escuchando la radio, algo gracioso, empiezan ahí a reírse, jajaja, ¿no? Y ya cuando viene para escuchar la palabra de Dios, pues están callados, no se divierten. Pero la diversión es diferente. Las cosas del mundo estimulan a lo mejor momentáneamente los sentimientos de la carne, pero la palabra de Dios nos da gozo, que penetra profundamente en nuestras almas. Y si estás obsesionado con la palabra, si solo te complaces y te satisfaces con la palabra, entonces tú mismo te vas alejando del mundo sin que te des cuenta. Un corazón que anhela la palabra, así como el que tiene hambre anhela comida, y así como el que tiene sed anhela agua. Tienes que anhelarlo. Si vemos en Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Al igual que el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta palabra no está diciendo que anhelas la salvación, ¿no? Sino que
Se refiere a después de recibir la salvación. Que ese alma tiene que anhelar la palabra, tiene que anhelar la comunión con Dios. Tenemos que tener ese tipo de corazón después de recibir la salvación. Es así como está representando, ¿no? Porque nosotros tenemos dentro de nosotros un santo anhelo en nuestros corazones que la gente del mundo no tiene. Y también en las personas que han nacido de nuevo, tienen ese corazón de anhelar la justicia de Dios. Las personas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Como dijo Jesús, esas personas que anhelan la justicia, dado a que todas las personas nacieron como pecadores en Adán, de acuerdo con los instintos de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Cometiendo todo tipo de pecados. Ese pecador realmente no tiene hambre de justicia, no tiene hambre y sed de justicia en el punto de vista de Dios. La justicia que quieren las personas que no han nacido de nuevo, como está escrito en Isaías 64:6, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nosotros somos inmundos ante Dios, somos como personas vestidas con ropas sucias, somos inmundos ante la vida de Dios, es decir, no puede ser justo ante Dios al fin y al cabo, pero sin embargo, los cristianos, primero nosotros, recibimos la justicia de Dios ante Dios. Seguimos en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. A la vez que fuimos perdonados de nuestros pecados, fuimos también justificados, ¿no? Seguimos en Romanos 5:19, ¿no? Porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, ¿no? Nosotros, al igual que nos convertimos en pecadores por Adán, nosotros seremos justificados, seremos justos también por Jesús. Dijo que Dios, ¿no? Vio nuestra fe y la considera justa. Entonces, seguimos en Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Se refiere a que antes eras siervo del pecado, ¿no? Porque hacías todo lo que te decía el pecado. Si te dice el pecado que te enojes, te enojas. Si te dice que odies, odias. Si dices que juras, pues que jures. Si dice que codicies, pues codicias. Haces. Eras siervo del pecado, ¿no? Porque hacías todo lo que el pecado te decía. Porque en ese momento el pecado era tu amo. Ese pecado estaba reinando en tu corazón, pero ahora los cristianos salvos son libertados, son liberados del pecado y se vuelven siervos de la justicia, esclavos de la justicia. Aquellos que se vuelven esclavos de la justicia, ¿no? Son los cristianos, ¿no? Son esclavos que eran del pecado antes, que estaban conduciéndose a la muerte, pero después de recibir la salvación, ahora se convierten en siervos de la justicia que lo conducen en la vida eterna. Por eso somos libres, ¿no? Del pecado. Y nos convertimos en los esclavos de la justicia. Y ahora tenemos ese ferviente deseo de anhelar esa justicia en nuestro corazón. Si vemos en 1 Juan 2:15-17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las personas del mundo, los deseos del cuerpo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El orgullo. Todo este tipo de deseos. Deseo sexual, deseo de la fama, deseo de codicia. ¿Cuál es el arma? El arma que impide, ¿no?
todas esas cosas. Realmente es el árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal, ¿no? Porque si comes eso mueres. Por eso la gente viven por buscar la lujuria física, la lujuria del cuerpo, la lujuria de los ojos, el deseo de los ojos, el orgullo de esta vida. Están tan sedientos en estas cosas, tienen tanto hambre en estas cosas que finalmente viven esclavizados por todas estas cosas. Están siendo arrastrados por estas cosas. Pero todo eso pasará después de un tiempo, ¿no? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios significa anhelar la justicia. El que hace la voluntad de Dios, que es lo que Dios realmente desea, ¿no? Agrada a Dios, será justificado y permanece para siempre. Otra prueba de que nosotros somos salvos es nuestro anhelo a la justicia. El Señor nos ha dado un corazón desesperado para agradar a Dios, que quiere hacer justicia. Y nos dio sabiduría para saber cuál es la voluntad de Dios y cuál es la capacidad de actuar. Así que si vemos en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios en nosotros, que es buena y nos agrada, ¿no? Él nos dijo que nos ayudaría a discernir, nos ayudaría nos daría fuerzas para hacer la voluntad de Dios y para hacer lo que Dios le agrada, con deseos, no forzándome, sino haciéndolo por la voluntad de Dios. Mi deseo de esta vida es hacer la obra del Señor, vivir agradeciendo a Dios, vivir agradeciendo a Dios, ¿no? Y entonces, y luego postrarme delante del Señor, ¿no? Ese corazón hambriento y sediento, ¿no? Que anhelamos los cristianos, es el corazón ferviente para hacer la voluntad de Dios. Jesús solo tenía hambre y sed de obedecer la palabra de Dios. Si has ayunado durante 40 días, ¿qué es lo que más necesitas después de esos 40 días? ¿Cuán hambre tendrías? ¿Cuán sed tendrías? Y estarás agonizando, ¿no? Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué dijo esto? Porque el dicho de que obedecer la palabra de Dios tiene prioridad. Tiene prioridad sobre la comida de la carne. Es decir, la obediencia de la palabra a Dios es la primera prioridad. Es lo primero de todo. Y si miras el versículo 6 en San Juan 4, ¿no? Jesús estaba yendo a Samaria, ¿no? La luz del día pasó. Tenía sed, tenía hambre. Estaba muy cansado, ¿no? Entonces se sentó en un pozo, ¿no? En Samaria. Y ahí realmente las mujeres no van agua, no por la tarde porque no hay mucha luz. Realmente lo hacen por la mañana, ¿no? Pero de repente apareció una mujer samaritana, ¿no? ¿Por qué una mujer, no? Como era una mujer con tanto pecado, como era una mujer que las personas que había ahí en ese momento no la querían ver, por esa razón ella pues iba en los momentos en el que no había gente, porque esa persona sí misma también lo sabía, que tenían tanto pecado que las personas iban a odiarla, ¿no? Habían personas que no iban a consolarla ni nada. Si la ven, la iban a insultar, se iban a alejar cada vez más de ella. Por esa razón, ella buscaba, ¿no? El horario perfecto en el cual no iba nadie a buscar agua, para que ella pudiese ir cómodamente a buscar agua, ¿verdad? Y Jesús, en ese momento le dijo a esa mujer, mujer, dame agua.
Realmente Jesús necesitaba agua porque tenía sed, ¿no? Pero cuando Jesús vio a esa mujer samaritana, ya sabía qué tipo de mujer era, ¿no? Ese marido, ese chico, ese hombre, todo ese hombre que no son ni siquiera maridos, ¿no? Les robaba sus riquezas y vivía por su cuenta. Era una mujer muy depravada, ¿no? Y dentro de esa mujer era un corazón que estaba muy, muy pobre, ¿no? Muy desafortunada. Cuanto más pecadoras son las personas, más desafortunadas son. Porque como no sabes cuál es la satisfacción del alma, vas deambulando por el mundo buscando esa satisfacción. Y tan pronto como Jesús vio a esa mujer, comenzó una sed mayor que la de la carne, ¿no? Es la sed de salvar al pecador. Porque Jesús vino a salvar a los pecadores. Y tan pronto como vio a ese pecador, el Señor dijo, pobre mujer. Dentro de ese corazón de esa mujer hay conflicto, hay insatisfacción. Incluso que viene aquí a beber agua, va a seguir bebiendo agua porque va a seguir teniendo sed. Y Jesús le dijo, oye, ¿me puedes traer agua? Y la mujer le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿no? Una persona que está sedienta le está pidiendo un poco de agua, pero ¿por qué hay tantas razones? ¿Por qué hay tantas pegas, no? Se refiere a esto, ¿no? Eres judío y te estás muriendo de sed. Pues yo a ti no te voy a dar. Porque los judíos tratan a los samaritanos como perros, ¿no? No tienen reconocimiento. Y Jesús todas esas cosas lo sabía muy bien. Y Jesús sabía de que no le iba a dar agua si le pedía agua. Mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. ¿Tú conoces el don de Dios? ¿Tú sabes que yo soy quien puede dar el don de Dios? Y si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirás de él y él te daría agua viva, ¿no? ¿No? Entonces, al ver esta persona, esta mujer, se dio cuenta de que no estaba bromeando. Y, ¿quién es? ¿Cómo puede...? Viendo a Jesús, ¿no? Este pozo es profundo, pero no tiene cántaro, no tiene nada. ¿Y de dónde vas a sacar esa agua viva? ¿No? No se refiere al agua que va a satisfacer carnalmente, pero la mujer no lo sabía, ¿no? Y le dijo, mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y correrán en ellos ríos de agua viva. Jesús quería darle a esa mujer hambrienta, ¿no? Y sedienta agua viva. Es el Señor el que puede dar. No importa cuántos pecados tengas. Nadie va al infierno porque tiene muchos pecados, por tener muchísimos pecados. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Hay agua que no vuelve a tener sed una vez que la bebes? ¿Has patentado ese tipo de agua, Señor? ¿No? Realmente esa mujer aún se pensaba que era un agua física, ¿no? Entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella respondió, no tengo marido. Jesús dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Bien has dicho. No tengo marido. Esto has dicho en verdad. Si Jesús le hubiera dicho, mujer, ¿te crees que no lo sé? ¿Has estado con el señor Kim, señor Park, señor Kong, señor fulano? Si Jesús lo hubiera dicho así, ¿no? Si Jesús lo hubiera dicho así, ¿no?
realmente esta mujer le hubiera dado tanta vergüenza y se hubiera ido corrido, ¿no? Se hubiera escapado, ¿no? Llorando, seguramente. Pero Jesús, ¿no? Le dice, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Bien has dicho, ¿no? No tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora no es tu marido, ¿no? Y la mujer se sorprendió, ¿no? Y y la mujer se sorprendió. Ustedes saben cómo golpea Jesús. Golpea fuerte, ¿no? Jesús te golpea con una palabra o lo que sea fuerte y luego te dice, tienes razón, ¿no? En esto bien has dicho. Porque a la persona con la que estás ahora no es tu esposo. En esto has dicho en verdad. Y la mujer habrá dicho, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe mi corazón? Y por eso le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Hay una cosa que quiero saber cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, ¿no? Los judíos dicen que el lugar para adorar está en Jerusalén. Y nuestros padres adoraron aquí en este monte, en Samaria, ¿no? Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Es eso correcto? Y le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y ella se sorprendió. Y ella dijo a sí misma, este es el Cristo. Cuando Cristo viniese, iba a obtener la respuesta. Y ha recibido esa respuesta. Y esta mujer tan sorprendida, ¿no? Se olvidó de darle agua a Jesús, ¿no? Dejó ese cántaro y se fue corriendo al pueblo. Gritando como una mujer loca, yendo a por el pueblo, ¿no? Venid, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora no, ni siquiera tiene vergüenza por todos los pecados que ha cometido. Yo he encontrado una persona que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y los samaritanos dijeron, ¡wow! Ha sucedido algo extraordinario, ¿verdad? Y todos siguieron a la mujer samaritana. Mientras tanto, en ese momento, ¿no? Los discípulos fueron a comprar algo para comer en el pueblo, ¿no? Y se lo llevaron a Jesús y le dijeron, Rabí, come. Y yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos pensaron, oh, pues ¿le habrá traído a alguien de comer? No. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Y cuál es esa comida? Esa comida es para hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y cuando Jesús estaba más cansado, hambriento y sediento, en ese momento, más que él, no solo la mujer samaritana, sino toda la gente del pueblo samaritano que estaba yendo ahora delante del Señor. Esa gente ahora mismo esa gente es el alimento que va a satisfacer el hambre y la sed que tenía Jesús en ese momento. Porque mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. ¿Qué significa tener sed y hambre de justicia? Para lograr la justicia del Señor, para lograr la justicia, se debe realizar la obra de predicar el Evangelio y recibir la salvación. Porque la justicia de Dios apareció a través del Evangelio. La justicia de Dios para salvar a los pecadores fue revelada. Y que los pecadores sean salvos significa que Dios está complacido. Y Jesús vino a hacer eso. Incluso en el momento, después de esos 40 días que no había comido y bebido ni nada. En el momento en el que Jesús tenía más hambre y más sed, él dijo que era más importante realizar la obra, la voluntad del Padre, ¿no? Es decir, la palabra.
Jesús nos dio a nosotros, a los cristianos salvos, la misma hambre y la sed, ¿no? Ir salvando a una persona para que puedan entrar esas almas en el cielo, en el reino de Dios. Esa es nuestra comida. ¿Cuál es el último mensaje en la oración cuando Jesús tenía delante la vergüenza y el dolor en la cruz, en el huerto de Getsemaní? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dios, si tu voluntad es que yo muera en la cruz, yo muero. Ese era el deseo del Señor, por lo que Jesús anheló eso desesperadamente. No importa el tipo de vergüenza que venga, el sufrimiento que venga, aunque sea la muerte, si es la voluntad del Señor, lo hago. Fue el alimento de Jesús hacer la voluntad de Dios, y de la misma manera el Espíritu Santo nos ha dado ese corazón, los que tienen hambre y sed de justicia. Las personas en este mundo anhelan las cosas de la carne y no pueden escuchar la voz de sus almas. Pero los cristianos no son el deseo de la carne, sino el hambre y la sed de realizar la obra de Dios. Y por eso, para los cristianos salvos, las cosas de este mundo se entierran. Puedes ganar porque esa sed y ese hambre es muy fuerte. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Se puede vencer esos deseos del cuerpo. Los cristianos tienen un hambre y una sed santa y justa que la gente del mundo no conoce. Incluso si yo pierdo todo lo que tengo. Martín Lutero también dijo: ¿qué importa si pierdes tu familia, tu riqueza, tu honor, tu poder? ¿Qué importa si el Señor está conmigo? Tú puedes tener lo que quieras, me da igual lo que tengas. Yo tengo algo en mí que es eterno. Viva o muera, solo por la voluntad de Dios. Por esa razón, nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Si el Señor está complacido conmigo y yo puedo cumplir plenamente la obra que el Señor me ha confiado, y cuando puedo realizar la obra de salvar más almas, yo puedo perderlo todo por esa obra, o puedo morir por esa obra. ¿Es así? Lo tienes que hacer así. ¿Hay algo más preciado que las personas que comen y beben? ¿Una persona hambrienta y sedienta? ¿No? Cualquiera que no tenga hambre no lo sabe. Se dice que el hambre es peor que la tristeza, ¿no? Cuando muere una madre, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 10:33, el apóstol Pablo dijo: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No buscando su propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Para salvar esas almas que están perdidas, si necesito dar mi tiempo, mi material, mi felicidad, para salvar a esa vida, si tengo que sacrificar aunque sea mi vida por esa alma, pues lo hago. Viva o muera, tenemos que vivir solo para hacer la voluntad de Dios, y eso se tiene que convertir en nuestra más ferviente deseo, ¿no? Y sed, ¿no?
Vamos a buscar un momento Tito 2:14. Tito 2:14. Vamos a leer todos silenciosamente. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo, el Señor se dio a sí mismo hasta la muerte por nosotros para redimirnos, ¿no? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otro propósito del Señor para salvarnos, aparte de limpiarnos y convertirnos en personas que obran duramente por las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras realmente? Y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, ¿no? Hay muchas cosas, hay buenas obras que pueden hacer las personas del mundo, ¿no? Buenas obras morales, por así decir, ¿no? Hay tantas cosas, ¿no?, que puedes hacer. Puedes dar de comer a los pobres, puedes dar becas a los que no pueden estudiar porque no tienen dinero, puedes curar a los que están enfermos, puedes hacer cosas buenas, pero sin embargo, sobre todo, hay algo mejor que todas estas cosas que salva a las almas que van a ir al infierno eternamente, ¿no?, para convertirse en personas que van a entrar en el reino de Dios. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Por lo que ahora dentro de nosotros tenemos que andar haciendo cosas buenas y tenemos que ir sanando a los que son oprimidos por el diablo. Y nosotros somos ese pueblo propio. Por esa razón el Señor nos salvó, celoso de buenas obras, ¿no? No es el propósito de Dios salvarnos y simplemente así llevarnos directamente al cielo. Tenemos que, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Ese es el propósito realmente en el que nos salvó el Señor. Vivamos o muramos, tenemos que ser celosos en la obra del Señor, tenemos que seguir la voluntad del Señor, y eso tiene que convertirse en nuestro más ferviente deseo. Si vemos en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Otro sacrificio es que tenemos que predicar el evangelio de la gracia de Dios. Mediante el corazón sincero y los sacrificios de los cristianos. Así es como se predica el evangelio, y así es como el Señor nos ha pedido a nosotros como favor que prediquemos el evangelio, que expandamos la gracia de Dios. Entonces, ¿y nosotros cómo podemos descuidar de esa salvación tan grande? Si vemos en Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Cuál es el propósito de vivir sin morir? Y que la persona salva viva, aunque sea un poco más, sin morir. Porque tiene esperanza aquí en este mundo para intentar hacer algo que no ha hecho hasta ahora. ¿Por esa razón está vivo? ¡No! El propósito de que Dios nos ha dejado en esta tierra es para predicar la obra de lo que ha hecho Dios, la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz, que nos ha dado la vida eterna y la expiación eterna, para predicar todas estas cosas. Para todas estas cosas necesitamos nuestro sacrificio realmente también. Si vemos en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que
oyeron. Si tú sabes que la salvación que has recibido es tan grande y es tan preciosa y sabes valorarla, debes de valorar también las almas que están en este mundo deambulando, ¿no? Porque está escrito que el juicio de Dios no se puede evitar, porque las personas de este mundo descuidan esa salvación, porque no saben lo preciada que es esta salvación. Ahora nosotros necesitamos saber que el alma de las demás personas es grande y preciosa. Así como sabemos que nuestra propia alma es preciosa cuando recibimos la salvación, tenemos que ir salvando esas almas que están perdidas en el mundo. Tenemos que predicar este evangelio del Señor a los que no son salvos. Y nuestro corazón ferviente debe anhelar, ¿no? Al igual que una persona hambrienta busca alimento, ¿no? Nosotros, como una persona sedienta que busca agua, nosotros, como personas salvas, tenemos que buscar esas almas para salvarlas. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Al mirar esa alma perdida, es como si un león, un animal, ¿no? Un león se encuentra una bestia, ¿no? Que está simplemente, que se apresura ya para alcanzar, ¿no? Nosotros, viendo esas almas, tenemos que pensar, esa es mi comida, tengo que ir a evangelizarla, ¿no? Eso tiene que ser nuestro corazón. Seguimos en San Mateo 6:33. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente. ¿Cuál es la máxima prioridad de toda la vida para la persona salva? ¿Es mi primer propósito acaso de mi vida ser rico, comer bien y vivir cómodamente? ¿Es eso? No. Primeramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué se refiere a primeramente el reino de Dios y su justicia? Significa que tienes que ir en busca de almas para predicarles el evangelio, ¿no? Para que el reino de Dios se expanda. En el momento en el que el reino de Dios ya está listo, ya está lleno, en ese momento el rey vendrá, ¿no? Entonces, predicar el evangelio es recuperar ese reino de Dios que fue robado por el diablo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y esa tiene que ser lo primero, la prioridad de la vida de todos los cristianos. ¿Qué piensan? ¿Cómo están viviendo, hermanos? ¿Están en nuestros corazones realmente buscando el reino de Dios y la justicia? Como dijo el Señor, entonces todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Dios nos dará las cosas necesarias para nuestra carne, comida, ropa, lo que sea. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque serán llenados. Dios solo nos da cosas espirituales, también nos da las cosas físicas. Pero hay una condición. Entonces, ¿no? Buscad primeramente su reino y su justicia, y entonces todas esas cosas os serán añadidas. Nuestra carne no debe vivir por nuestros medios, por nuestros métodos, por nuestro esfuerzo, sino por la recompensa de Dios. Yo hago la obra del Señor y el Señor se hace cargo de mi obra. Tienes que confiar también que cuando yo hago la obra del Señor, el Señor se va a encargar de mí, de todo, se va a hacer responsable de mí. Dado que es la promesa del Señor, Dios cumple su promesa. Nosotros no lo cumplimos, ¿por qué? Porque no creemos. Si vimos en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que lo dio el Señor hasta la muerte, ¿cómo el Señor no me va a dar nada más? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os serán añadidas. Todas las cosas que necesite carnalmente, lo que sea, el Señor se hará responsable de ti. Pero primero tienes que buscar, ¿no? Mientras Elías predicaba la palabra de Dios, ¿no? Él en ese momento estuvo en el desierto y se secó el arroyo, se quedó sin agua, ¿no? No tenía cómo comer, pero el Señor aún así enviaba a Elías comida a través de un cuervo, ¿no? Desayuno, cena, se encargaba Dios de Elías.
Si vemos en Salmos 37, 25, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Los justos son llenos de Dios, y su descendencia también Dios se encarga. Si vemos en Proverbios 16, 8, mejor es lo poco con justicia, que la muchedumbre de frutos sin derecho. Una persona a la vista de Dios es mucho más rica que una persona que es rica, ¿no? Realmente una persona que hace la justicia de Dios ante los ojos de Dios, esa persona es muchísimo más rica que otro tipo de personas, ¿no? Nosotros, aunque nos vengan persecuciones, sufrimientos, no somos abandonados. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda. Y también dentro de la iglesia hay una sed también de ¿qué? De ayudar a los débiles. Dentro de la iglesia hay muchas personas que no solo son débiles en la fe, sino que también físicamente en la iglesia. Si vemos en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Los hermanos y hermanas cercanos, cuando están pasando tiempos pobres y difíciles, ¿no? En ese momento es una oportunidad, ¿para qué? Para hacer buenas obras. No pierdan esa oportunidad y hagan buenas obras. Y si tú haces esas buenas obras, Dios te va a ayudar después. Si vemos en Proverbios 11:24, hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, ¿no? Hay quienes reparten y le es añadido más. Hay personas que se han vuelto pobres porque lo han dado todo, pero el Señor le añade más. Y las personas que retienen, y esas personas vienen a pobreza, ¿no? Nosotros debemos de creer en esta verdad, ¿no? Si vemos en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Si vemos en el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado, ¿no? Es una promesa de Dios. Si vemos de acuerdo a 1 Timoteo 6, 18, 19, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Para construir, ¿no? Que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, ¿no? Es decir, que generosos ¿para qué? Para construir esa vida eterna y recompensas gloriosas ante Dios, ¿no? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, ¿no? Debemos de tener sed por las buenas obras. No tienes que ser una persona de hambre y sed para llegar a su estómago, para satisfacer sus deseos, sino que tienes que ser algo más, ¿no? Las personas que tienen hambre y sed de justicia tienen que sacrificarse a sí misma también, ¿no? Si vemos en San Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando os darán en vuestro regazo. Si yo lo doy, arriba Dios me da. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Eso es la promesa de Dios. Ahora nosotros, el tiempo que el Señor nos ha permitido, ya nos queda poco tiempo. Si hacemos lo mejor posible para predicar el Evangelio y hacer la voluntad de Dios con una persona que está hambrienta y sedienta de la justicia hasta el último momento, nosotros tenemos que tener esa hambre y esa sed de realizar la obra santa de Dios. Y entonces Dios
está con nosotros mientras vivimos aquí en este país, mientras vivimos aquí en esta tierra. Dios nos ayudará y nos dará una gloriosa recompensa, ¿no? Vamos a terminar con oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, muchas gracias. Nosotros, cuando estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste, Señor. Que salvaste ahora nuestro cuerpo, nuestra alma, ahora es tuyo, es todo tuyo, Señor. Por lo que el resto de nuestras vidas queremos vivir por ti, Señor. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, que serán... porque ellos serán saciados, al igual que esta promesa, Señor. Nosotros queremos vivir así, queremos vivir por esta obra, nosotros, aunque perdamos nuestra vida, aunque tengamos que dar todas nuestras vidas, aunque tengamos que sacrificar todo lo que tengamos nosotros, lo que queremos, Señor, es devolver esa gran gloria, esa gran gracia, Señor, que tuviste con nosotros primeramente. Por lo que, Señor, te pedimos de que todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes también sean personas que tengan sed y hambre de justicia, para que todos, Señor, podamos participar en tu gran obra a través de nuestras vidas. Señor, te pedimos de que nos des y que nos guíes con ese corazón para que podamos vivir por ti más, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.